El otro día me preguntaron que qué aprendí con mi pérdida. Y si bien, bueno, todo mi libro expreso lo que aprendí, si lo pudiera resumir en 10 puntitos, me puse a pensarlo y a hacerlos en puntos concretos y es lo que les comparto hoy. Número 1, aprendí que el amor y el dolor son caras de la misma moneda. Aquello que amas es lo que te duele. Número 2, aprendí que el duelo no es interminable. El duelo, un día te das cuenta que te despiertas y que puedes sonreír y que estás contenta, etcétera. Número 3, es que la apunté aquí, la tengo junto. Número 3, que el amor es eterno. El amor es eterno en el sentido de que el amor, aunque nuestro ser querido se vaya, el amor sigue y la conexión con ellos sigue, porque el amor, como decían los mayas, es lo único que trasciende del plano terrestre al plano celestial. Entonces, el amor sigue, solo hay que aprender a identificar esa presencia de otra manera. Después, las pérdidas finalmente se integran, no las superamos, las integramos a la vida y aprendemos a vivir con ellas. Después, la mejor forma de honrar la memoria de nuestro ser querido es a través de vivir plenos, contentos, disfrutando de la vida, que yo me imagino que desde arriba o desde donde están nos ven y les da orgullo vernos, que estamos llevando un duelo con dignidad, con una salida bonita, que estamos disfrutando de este plano que es irrepetible. Después tengo también, que nadie se recupera solo. De veras, nadie se recupera solo. Cuando tengamos algún amigo, alguien que tenga una pérdida, en verdad hay que hacernos presentes. Después, otra cosa importante, no hacer de la pérdida el centro de nuestra vida. Cuando la gente hace de la pérdida el centro de su vida y todo es alrededor de su pérdida y todo, y pasan los años y sigue la persona sintiéndose el centro de atención alrededor o toda su vida gira alrededor de la pérdida, no ayuda a nadie, no ayuda a uno mismo ni tampoco a la gente de alrededor. Y la gente de alrededor, es decir, nuestros familiares, se cansan. Entonces, no hacer la pérdida el centro de nuestra vida. Otra cosa que apunté es esas tonterías. ¿Cómo me di cuenta? Que esas tonterías que en un momento dado te preocupan, te atormentan, etcétera, junto a la muerte se vuelven ridículas. Entonces hay que mantener nuestra perspectiva siempre de que son ridículas. Todas las tonterías que a diario se nos vienen a la mente como la gran tormenta son tonterías frente a la muerte. Luego la 9 es la pérdida es una gran maestra porque te enseña que eres más fuerte de lo que nos pensábamos. No sé qué sucede, que en el momento que estás padeciendo la pérdida surgen fuerzas que no te imaginas que ayudan. Dios, el universo, el amor, tus hijos, la compañía, todo eso te hace fuerte y surgen, pero también hay que cultivarlos en vida. Es otra de las cosas que aprendí. Alguna vez hace mucho escribí un artículo que se llamaba "Hay que repartir invitaciones a nuestro funeral". Y es cierto, es como a lo largo de la vida apoyarte en la gente para que el día que tú las necesites estén alrededor de ti. Y por último, vigila los pensamientos. Los pensamientos es algo que suele irse, así tenemos dos caminos. Una es una resbaladilla, que lo he dicho en las entrevistas varias veces, pero es que de veras es tan cierto que ante la pérdida, cuando te sientes verdaderamente en la bruma absoluta, tienes de un lado una resbaladilla súper atractiva, seductora, de no hacer nada y caer en una depresión. Es muy tentadora, pero está una línea que podemos nosotros decidir cruzarla o no. Y por otro lado está el tomarte de aquí y salir adelante y ver lo bueno de la vida y ver lo que sí hay y llevar un duelo con dignidad, aunque el duelo hay que honrarlo, hay que llorarlo, hay que sacarlo de la mejor manera, nunca guardarlo, nunca, pero la mente que se tiende a ir al pobre de mí y a la victimización, esa es la que hay que vigilar. Entonces, bueno, les comparto 10 lecciones así muy breves de lo que aprendí en la pérdida, que ojalá
Si estás en tu caso, sobre todo que viene diciembre y es un mes en que las pérdidas se acentúan. Entonces, bueno, recordar mejor lo bonito que sí tuvimos, agradecer haber tenido a la persona amada los años que hubieran sido en nuestra vida presentes y concentrarnos solamente en eso, en que la vida es preciosa y hay que vivirla y hay que gozarla. Y que es la mejor forma de honrar la memoria de quien partió. Gracias, gracias, los leo. Bye.